Muy bien, saludos a todas las personas que nos estarán escuchando desde distintos lugares del planeta. Desde acá, desde la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, les habla su amigo maestro en el reino de Dios en plenitud, Miguel Faría. Bueno, hoy en este proyecto de cápsulas del reino vamos a iniciar un nuevo tema que le hemos colocado por título a manera de pregunta, es decir, formulando una pregunta, y es la siguiente: ¿se predicó el evangelio en todo el mundo, sí o no? Ese va a ser el título del tema que estaremos iniciando hoy, y quiero repetir nuevamente el título, que es además una pregunta. ¿Se predicó el evangelio en todo el mundo, sí o no? Bueno, este tema trataremos de incluirlo, de vaciarlo en varias cápsulas, lo que sería igual seguramente en varios segmentos de 15 minutos, pero serán 15 minutos de análisis, 15 minutos de indagación, 15 minutos de estudio, por supuesto, todo esto dentro del marco del análisis escritural, aplicando una hermenéutica saludable, bíblica, y por supuesto exégesis, que es una herramienta importantísima para poder extraer verdades y colocar en el tapete una interpretación saludable y sana. Bueno, si nosotros nos tocara preguntar hoy, por ejemplo, ¿se predicó el evangelio? ¿Se está predicando el evangelio? ¿Se ha llegado ya al mundo por medio de la predicación del evangelio? Seguramente usted, yo o cualquier otra persona respondería con un contundente y enérgico no. No ha sido predicado actualmente, al presente, el evangelio a todo el mundo. No ha llegado la predicación del evangelio a todo el género humano que hoy habita en el planeta. Vemos el gran esfuerzo que están haciendo ahora mismo concilios, federaciones, organizaciones, redes apostólicas y proféticas, etcétera, etcétera, haciendo un esfuerzo colosal, un esfuerzo titánico, una tarea épica, si se quiere, para tratar de llevar el evangelio a toda criatura, a todo ser humano en el planeta, y de esta manera lograr que Cristo venga sobre el planeta según el mundo cristiano para poner fin a una era. ¿Ok? Y bueno, hemos visto estrategias, métodos distintos aplicar para tratar de lograr este asunto. Pero si hay algo que es muy importante, pero yo diría que tiene demasiada importancia a la hora pues de poder responder la pregunta o el tema que tenemos ahora mismo en la mesa, es que habría que analizar entonces en qué tiempo y espacio de la historia se cumplirían los términos de esta misión. Yo creo que ese es como punto de honor, y para puntualizar sobre el tema, creo que es de necesidad urgente que coloquemos el tema de la predicación del evangelio al mundo en la mesa para ser analizado. Lo coloquemos en perspectiva para ser analizado, conocer en qué tiempo y espacio de la historia se habló sobre este tema. Porque posiblemente, seguramente, muchísima gente no está enterada, no está informada de que el evangelio sí se predicó al mundo del entonces donde se dio la orden de que se predicara. Y eso es lo que hoy tenemos como tarea a mano, hoy y otros días que vendrán, porque no podremos cubrir todo el tema en 15 minutos. Pero sí es bueno pues que usted tenga claro de que sí se predicó el evangelio
a todo el mundo, al mundo de aquellos a quienes se encomendó la predicación, dicha misión, y nosotros tenemos como tarea pues demostrarlo. Entonces, hoy lo que tenemos en el escenario humano, en nuestra actualidad, es la prédica supuestamente para llegar a una ventana 440, que es el mundo musulmán, es el mundo del Islam, donde hay millones y millones de seres humanos que presuntamente no han escuchado el Evangelio, pero que profesan la religión más grande del planeta, como es el Islam. Muchas de sus, digamos, denominaciones extremadamente fanáticos de sus religiones. Ya usted conoce la historia que se ha registrado en nuestra historia contemporánea, los hechos y acontecimientos de terrorismo que se han registrado, y todos estos grupos que trabajan en estas ideas extremistas pues se atribuyen que son parte del Islam, que son parte de los musulmanes. Entonces, por supuesto que si hoy preguntásemos si el Evangelio ha llegado al mundo, por supuesto que no es así, pero la tarea no es si se ha llegado hoy o no al mundo. La tarea que tenemos a manos es revisar si esa prédica, esa misión se hizo para que se cumpliera en este tiempo, o simple y llanamente se habló de otro tiempo y por no revisar la historia no nos hemos dado cuenta de que es un hecho ya consumado. Entonces, habría que indagar sobre quién dio esta orden. Número uno, primer paso habría que indagar, analizar, estudiar quién dio esta orden. Segundo, cuándo la dio, es decir, el tiempo y el espacio en la historia cuando esta orden se dio. Y número tres, a quienes les encomendó la orden de cumplir esta misión de llevar el Evangelio al mundo. ¿Quiénes fueron las audiencias, o quién fue la audiencia sobre quién se delegó, repito, la orden de cumplir con esta misión, como lo fue llevar el Evangelio al mundo? Y para descubrir quiénes fueron, para descubrir estos tres aspectos, estos tres puntos que a mi juicio son de gran importancia para entender el tema. Número uno, quién dio la orden. Número dos, cuándo la dio, es decir, el tiempo y el espacio en la historia donde se dio. Y número tres, sobre quiénes se encomendó la orden de cumplir esta misión. Y para descubrir los términos de tiempo y espacio de esta misión, vayamos al testigo, donde este hecho quedó reseñado, como lo fue la Biblia. La Biblia, repito, es el testigo de todos estos acontecimientos, porque todos estos temas se derivan de la Biblia, y nadie mejor que ella pues para demostrarnos históricamente si estos acontecimientos trascendieron el tiempo, están por cumplirse, o están en curso o en proceso de cumplimiento, o simple y llanamente es una historia consumada, son acontecimientos consumados. Y para ello, el pasaje solemne de este tema se encuentra en Mateo 24. Mateo 24, por favor, vamos a leer desde el versículo 3 al 14. Fíjese cómo dice: una vez que Jesús sale del templo de Jerusalén, que llega al Monte de los Olivos, dice: y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas. Se recuerdan que les habló de que el templo sería destruido y que no quedaría piedra sobre piedra. Entonces ellos, por supuesto, como buenos judíos que eran, sabiendo de que la destrucción del templo indicaba de que la nación dejaba de ser la nación del pacto, porque el templo era el ícono que le daba relevancia e importancia a la nación entre todas las naciones, porque esto hacía a la vista del resto de las naciones que la nación del pacto, la nación que tenía relación con el Dios creador del universo, solamente era Israel. Entonces, que el templo, es muy importante que usted entienda esto, porque es lo que tienen en mente los discípulos cuando les van a preguntar, como buenos judíos que eran. Entonces, que el templo fuese destruido, fuese devastado, era un indicativo de que terminaba el pacto de la ley
y por ende la nación judía dejaba de ser la nación del pacto. Eso pues les restaría muchísimos beneficios a la nación. Por eso los discípulos se le acercan a Jesús preocupados, porque es muy importante que usted entienda lo que los discípulos tienen en mente al momento de hacer la pregunta. Dice, nuevamente leo el verso 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, las señales, repito, señales, no calendario, señales es lo que ellos están pidiendo para saber cuándo se iba a dar su venida y cuándo iba a ser el fin del siglo, que era del griego, la palabra siglo allí es del griego aion, y se está refiriendo a la administración de la ley o al pacto mosaico. Verso 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra, mira que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Está viendo? No es el fin. O sea, habían unas eventualidades que tendrían escenario una tras otra. Sin embargo, eso no les iba a indicar a ellos que era el fin. Verso 7, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Verso 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Verso 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Verso 14, y será predicado, oiga bien, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Ok, ya cuando nos quedan 3 minutos, quiero puntualizar en esto. Cuando la pregunta que se le hace a Cristo sobre cuándo serían las cosas que él acaba de declarar al salir del templo con respecto a la destrucción del templo, y usted conoce lo que ya yo más o menos le dije que los judíos tenían en mente, pues yo no creo de que si ese acontecimiento tendría cumplimiento posterior a esa generación, Cristo les hablaría de que ellos, es decir, sus discípulos en ese momento, serían, número 1, la audiencia, serían, número 2, los protagonistas, y número 3, serían los ejecutores, finalmente, de que todo este evento profético, todas estas eventualidades proféticas, se cumplirían. Y comienza a demarcar, fíjate, un poco de eventos tristes que se estarían dando en aquella generación, como guerras, terremotos, pestes, falsos profetas, odio entre hermanos, se entregarían, se matarían, etcétera, etcétera. Y les dice que todo esto no es señal del fin y que solo eran principios de dolores. Pero fíjate la señal clave, ya cuando estamos a punto de consumar los 15 minutos, la señal clave para que el fin vendría, porque la pregunta que los discípulos le hacen a Cristo es, dinos cuándo serán estas cosas, es decir, cuándo iba a ser el templo destruido. Yo quiero que concentre el fin, que ligue en su mente el fin a la destrucción del templo, porque esa es la pregunta que los discípulos hacen. Jesús les está hablando de la destrucción del templo y la respuesta y la pregunta que ellos hacen en relación a eso. ¿Por qué? Porque ellos les dicen, preocupados, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Qué cosas? La destrucción del templo, la señal de tu venida y el fin de la ley, que es el fin del siglo allí, porque con la destrucción del templo eso daba por sentado que la ley culminaba, terminaba. Ahora fíjate, si eso no iba a tener cumplimiento en los días de quienes están preguntando, por supuesto que Cristo les hubiese dicho. Cristo les hubiese dicho, oiga, quédese tranquilo que esto no es para sus días, sino que esto será para dentro de 2 o 3,000 años después. Como se le dijo a Daniel cuando tuvo la visión en su libro. Daniel, preocupado por entender, se ocupó por entender, le preguntó a quienes le mostraban la visión y ellos le dijeron, tranquilo Daniel, tú descansa en paz porque esto es para el tiempo del fin. Es decir, no te toca a ti entender los códigos de estas profecías, sino que les tocará entenderlo a quienes lo van a vivir y a ejecutar. Bueno, Daniel es el cumplimiento, Apocalipsis, debo decir, es el cumplimiento de Daniel, pero ese es otro tema. Ahora, lo que sí quiero que note, ya para culminar, es que la audiencia de estos acontecimientos que acabamos de leer era
la audiencia del primer siglo, los apóstoles, sobre ellos es quien esto se iba a vivir. Y para que usted entienda de que todo esto se cumplió en esa generación, lea solamente el libro de los Hechos. Lea cómo ellos, como Jesús se los dijo, muchos de vosotros seréis aborrecidos, seréis llevados a cárceles, seréis apresados, seréis asesinados, etcétera, etcétera. Lea Hechos para que vea que todo esto tuvo cumplimiento en ello. Bueno, amado amigo, amada amiga, ha sido un placer. Ya consumamos los 15 minutos. Recuerde que vamos a estar en varias cápsulas, en varios segmentos, llevando este tema de gran importancia. Entonces, será para el próximo día, posiblemente sea el día de mañana, donde nuevamente estaremos hablando de este tema. ¿Se predicó el evangelio en todo el mundo? ¿Sí o no? Desde acá, desde la distancia, un fuerte abrazo invisible y será hasta la próxima. ¡Feliz día!